Desembarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Tiene corazón este camino? Yo ya me di al poder que mi destino. Bienvenidos a los Testigos del Nahual. Entrevistas a los discípulos de Carlos Castaneda. No tengo pensamientos porque ya sé quién soy. Viajando por la vida, ya sé a dónde voy. Sereno y desprendido, me mirarán pasar. El águila y el rayo. ¡Rumbo a la libertad! Hoy te presento Relatos de Ensueños por Arturo Gutiérrez. Solo como guerrero puede uno soportar el camino del conocimiento. Un guerrero no puede quejarse o lamentarse por nada. Su vida es un interminable desafío. Relatos de Ensueños por Arturo Gutiérrez. Un doble es el brujo mismo, desarrollado a través de su soñar. Un doble es un acto de poder para un brujo, pero solo un relato de poder para ti. Relatos de poder. Lo único que no tiene remedio es la muerte. Así recuerdo las palabras de mi padre. Así recuerdo mi vida antes de que el espíritu tocara a mi puerta. Yo no sabía que existía otra opción. Yo no sabía que existía la libertad. El viaje definitivo. En una conferencia en la que tuve la oportunidad de participar, Carlos dijo: "Los brujos no mueren. Se van en conciencia. Se llevan todo lo que son y no dejan nada. Váyanse como Don Juan. Él se fue con todo y guaraches". En algún momento de mi vida pensé en encontrar los misterios de la vida en el lejano Tíbet. Cuán equivocado estaba. Yo esperaba aliento de Alberto, un viejo conocido que había estado en aquel inaccesible lugar. Una vez más, ese no parecía ser mi destino. En lugar de eso, y por alguna extraña razón que escapó mi entendimiento, Alberto jaló mi atención hacia Carlos Castaneda y un grupo de personas que lo habían conocido. No lo pude evitar. Estaba enganchado. Este grupo se reunía para ejecutar unos poderosos movimientos otrora enseñados por él. Ahora lo sé. El espíritu había tocado a mi puerta. El contacto empezó con Marta y su hija Sandra. Ella me confesaría haber conocido a Carlos desde pequeña, a quien ella se refería como el Nahual, y cómo éste le había expresado su deseo de presentarle a su hija. Esta propuesta la había hecho Carlos en distintas ocasiones. Al parecer, el Nahual había visto algo en ella. Yo me empecé a interesar. Empecé a leer los libros de Carlos Castaneda. Sandra me alentaba muchísimo. Tan es así que en una ocasión me compartió el sentir del Nahual con respecto al compromiso del guerrero. Trabajen y me tendrán tocando a las puertas de su casa. Mi cuerpo aún recuerda los pases mágicos. Aún recuerdo el intento del grupo. Años después, los movimientos saldrían de su hermetismo y se volverían accesibles al mundo. Por Marta y Sandra conocí al grupo y a Maribí. Ella era la que marcaba la pauta a seguir con los pases mágicos. Ella los había aprendido directamente del Nahual Carlos. Maribí nos compartía la sabiduría del Nahual, así como también nos dejaba tareas a ejecutar por semana. Yo a esas alturas ya me encontraba leyendo El fuego interno. Hasta ese entonces, el penúltimo libro del Nahual. Mi intento estaba ahí, así como también, una vez más, las palabras del Nahual.
trabajen y me tendrán tocando a las puertas de su casa. Mi atención de ensueño estaba en el profundo naranja del crepúsculo. Una larga carretera se perdía en el horizonte. Mi tío iba conduciendo, y solo el insistente llamado del teléfono y la voz que escuché al contestar rompería con la aparente hipnosis del momento. «Hola, habla el nahual». ¿Cómo olvidar esa voz? Se había empezado a dirigir a mi tío. Le dijo que lo tenía que ver. Fue entonces que mi atención se desvió a encontrar la manera de estar con mi tío cuando viera al nahual. Las únicas palabras que rescató mi último resquicio de atención fueron Castillo y 5 p.m. Me desperté. Me sentía sorprendido. De alguna manera, tenía la certeza de que este no había sido un sueño común. No había alcanzado a despertar completamente cuando en eso me asaltó la duda. Razoné que no había manera de verlo ese mismo día. Los únicos castillos para mí, en ese momento, eran los de Europa, y yo vivía en la Ciudad de México. Era ilógico. No tenía la más mínima oportunidad. Seguramente solo había sido un sueño, así que me volví a dormir. Pasaría el resto del día inquieto por el extraño sueño. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa y profunda desilusión cuando ya pasado el día tuve lo que ahora creo que fue un genuino y fugaz momento de cordura al darme cuenta que sí había un castillo en el que yo hubiera podido estar a las 5 p.m. El castillo de Chapultepec, de la Ciudad de México. En cuanto hubo oportunidad, comenté mi sueño con Marta y Sandra. Les hice hincapié en el detalle que más había llamado mi atención y se había quedado impregnado profundamente en mi memoria. La voz. Una parte de mí quería considerar imposible la posibilidad del contacto con el nahual. Sin embargo, lo más curioso fue que tanto Marta como Sandra me dijeron que la descripción de la voz que yo escuché coincidía con el timbre que caracterizaba al nahual Carlos. Por fin, cuando conocí personalmente al nahual, pude corroborar que él era el mismo que me visitó en innumerables ocasiones en mi sueño. Si alguna vez la magia y el espíritu tocaron a mi puerta, fue aquel día. Sin embargo, en esa ocasión, la razón impuso sus leyes y ganó la batalla. Hoy, más de 10 años después, siento que de alguna manera reuní el poder para conectarme con el mundo del nahual, pero no el suficiente para resistir los implacables embates de la razón y atender a lo que ahora creo era una cita de poder, una cita con el espíritu. Una semana más de intento, más relatos y más pases mágicos. Una nueva faceta del trabajo estaba en la alimentación. Seguí ciertos consejos que Mariví había recibido del nahual. Finalmente, había un principio a seguir para poder aspirar a las verdaderas posibilidades del camino del guerrero. Se limpia el cuerpo, se limpia el vínculo con el intento. Recuerdo que íbamos caminando con un pequeño grupo de personas. Estábamos con el nahual y lo seguíamos. Caminábamos por el bosque hasta que llegamos al borde de un precipicio. Después de un momento, llegó la ocasión de saltar. Recibimos instrucciones del nahual con respecto a mover el punto de encaje, manipular la atención y percepción en el sueño. Solo recuerdo haberme lanzado al abismo y sentir el vacío de ir cayendo. Toda mi energía y atención estaban en manipular mi percepción a voluntad y evitar llegar al fondo del abismo. Finalmente solo recuerdo oscuridad, tras lo cual recuerdo haber perdido velocidad en la caída hasta un punto en que descendía suave y establemente, cada vez más despacio, hasta que finalmente toqué tierra. Estaba en un nuevo lugar y no estaba solo.
Al parecer, habíamos cambiado de realidad. Habíamos cambiado de sueño, dentro del sueño. El último relato que Sandra me dejó fue tal vez uno sin gran significación, pero que sin duda tuvo el suficiente poder para dejar una profunda huella en mi memoria. La penetrante mirada del nahual. La mirada de unos ojos que en verdad decían haber atestiguado mundos imposibles de nombrar. Estaba en el bosque. Era de día y el nahual estaba conmigo. Recuerdo las sombras de los árboles, los troncos y su follaje proyectado sobre el suelo. El contraste entre la luz del sol y las sombras era muy marcado. Era algo que podía jalar la atención de cualquiera. Nunca olvidaré esas sombras, así como tampoco olvidaré cómo el nahual me empezó a decir que fijara mi atención en ellas. Así lo hice. En eso ocurrió algo completamente inesperado. Las sombras comenzaron a oscilar de un lado a otro. «No pierdas de vista las sombras», me urgió. «No pierdas tu atención». Empecé a perder el control. «Fija tu atención», insistió. Las estaba perdiendo. Había un extremo sentido de urgencia en el nahual para que mantuviera esa percepción. Yo no estaba alcanzando a ejecutar la simple pero aparentemente importante maniobra perceptual que el nahual me estaba pidiendo. No tuve la energía ni el poder suficiente. El nahual se impacientó y ya, desesperado, me dijo que lo olvidara todo, que si no lograba fijar mi atención, que lo olvidara. Le pedí paciencia. Le dije que él podría entender, que don Juan debió haberle tenido paciencia al principio también. Al parecer, no fue suficiente mi cuestionamiento. Para ese entonces, ya había perdido la atención. Había perdido la batalla. Seguí involucrado con la misma intensidad en el camino del guerrero. Seguí trabajando sin cesar. Sin embargo, no importa lo que hiciera, el nahual Carlos nunca más volvió a aparecer en mis sueños. El grupo estaba por disolverse. A partir de ese momento, la lucha sería en solitario. Sin embargo, hubo un último relato que alcanzó a sobrevivir. La muerte de la gorda. Guerrera impecable, aprendiz de don Juan. Había decidido separarse del grupo del nahual Carlos. Había intentado llevarse todo su cuerpo al otro mundo. Sufrió una embolia tras el esfuerzo. La gorda había tenido un ataque de egomanía antes del intento, a lo que Marta hizo un sincero cuestionamiento. Si la gorda sucumbió a la importancia personal y murió, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Finalmente, un día, años después, volvería a saber del nahual Carlos. Fui invitado a una conferencia que daría en un teatro en el centro de la Ciudad de México. Son muchas cosas las que habló en esa ocasión, pero fueron dos los aspectos que más llamaron mi atención. Una, la extraordinaria vitalidad del nahual. Y la segunda, el énfasis que puso en una situación que nunca plasmaría en sus libros. Don Juan, al partir con su grupo, había quedado atrapado en la segunda tensión. La falta de abstracción del grupo lo había jalado y no les había permitido consolidar el viaje definitivo. Carlos expresó su profundo deseo de ayudar a don Juan cuando a él le tocara partir. Uno de los presentes le preguntó si podíamos ayudar a don Juan, a lo que Carlos respondió: «Primero, ayúdense ustedes, sálvense ustedes». ¿Cómo olvidar ese día? Un buen día me enteré por una persona acerca de una noticia imposible de ignorar. Me dijeron que lo habían sacado en las noticias y en el periódico. Busqué, y lo único que encontré fue un inevitable sentimiento de desconcierto. El famoso y renombrado escritor Carlos Castaneda murió el 27 de abril de 1998 en extrañas circunstancias.
Inmediatamente busqué refugio en una explicación con sentido. Quise aclarar si se había ido en conciencia, si había podido partir en el viaje definitivo, a lo que me dijeron que no, que sí había muerto. A partir de aquí, no puedo decir más. Un profundo y aplastante sentimiento inundó todo mi ser. Una noche, tiempo después de mi último sueño con el Nahual Carlos, decidí continuar con mi intento. Esa noche terminé de ejecutar los pases mágicos, recapitulé y me dispuse a dormir. Estaba en el desierto, solo. Era una especie de chaparral. Parecía como si fuera de noche. De repente, me di cuenta que frente a mí se encontraba una figura sentada con las piernas cruzadas, como a 5 metros. Por su forma de vestir, parecía un indio y traía puesto un sombrero. No le podía ver la cara porque tenía la cabeza agachada. Pero en cuanto la levantó, recibió un enorme impacto. No había rostro alguno. Solo negrura ocupaba el espacio donde se suponía debía estar un rostro. Mientras todo lo demás era invisible de una manera normal, tal parecía que no quería ser reconocido. Tenía esta escena frente a mí, cuando en eso escuché cómo se dirigió a mí. Yo soy el ser que el mundo conoció como Don Juan. Apenas me había dado cuenta de esto cuando levantó su brazo derecho y lo estiró hacia mí, como si fuera elástico. Se acercó tanto que su mano quedó como a 1 metro, mostrándome el dorso de esta con los dedos estirados. Fue en ese instante que mi atención se fijó en unas pequeñas plantas y hierbas que traía en su mano, como si las hubiera distribuido entre sus 5 dedos. A continuación me empezó a decir lo siguiente. Esta planta sirve para esto, esta para tal, esta para eso, esta para esto y esta para tal. Me había indicado y señalado con su otra mano las plantas y hierbas conforme me hablaba. Luego continuó diciendo: todo esto es lo que en el mundo occidental equivale y se conoce como la estrella de 5 puntas. Eso fue todo. A partir de esas enigmáticas palabras, mi atención empezaría a menguar hasta perderse completamente en el reino de la inconsciencia. Me desperté completamente sobresaltado. Sin duda, podía haber sido otro producto más de mi inconsciente. Sin embargo, había un detalle. La información parecía haber sido muy específica, y yo hasta ese momento de mi vida no tenía conocimiento alguno de lo que era la estrella de 5 puntas. Ese mismo día, y lo más pronto que pude, decidí averiguar lo que pudiera acerca de hasta ese entonces tan misterioso símbolo. Tras la búsqueda, pude encontrar algo, un folleto explicativo del pentagrama. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa cuando leí que al pentagrama se le ha conocido como la estrella de 5 puntas y que su significado es el hombre autorrealizado, así como el dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza? El secreto de un guerrero es que él cree sin creer. Pero obviamente un guerrero no puede solo decir que cree y dejarlo así. Eso sería demasiado fácil. Solo creer lo exoneraría de examinar su situación. Un guerrero, cuando tiene que involucrarse con el creer, lo hace como una elección, como una expresión de su más íntima predilección. Un guerrero no cree. Un guerrero tiene que creer. Relatos de poder. Hoy, más de 10 años después, tengo que creer que el Nahual Carlos y Don Juan mantuvieron la conciencia de sí al partir. Hoy, más de 10 años después, tengo que creer que algo extraordinario me sucedió. Si alguna vez mi vida cambió, fue en aquel entonces. Si alguna vez la magia y el espíritu tocaron a mi puerta, fue en aquellos días.
Así que hoy, años después, solo puedo intentar unirme en espíritu a la idea y el propósito que el Nahual Carlos y su grupo compartían. Explicar el mundo que don Juan nos hizo heredar en nuestra expresión final de gratitud hacia él y de nuestro propósito de continuar buscando lo que él buscaba, la libertad. Estás en un terrible punto. Es demasiado tarde para ti para retirarte, pero demasiado pronto para actuar. Todo lo que puedes hacer es atestiguar. Estás en la miserable posición de una criatura que no puede regresar al vientre de la madre, pero tampoco puede corretear y actuar. Todo lo que la criatura puede hacer es atestiguar y escuchar los estupendos relatos de acción que le cuentan. Tú estás ahora en ese punto preciso. No puedes regresar al vientre de tu viejo mundo, pero tampoco puedes actuar con poder. Para ti, solo hay atestiguar actos de poder y escuchar relatos de poder. Relatos de poder. Desde el eje neovolcánico, Cholula, Puebla, México, fechando martes 23 de abril del año 2024, siendo las 10 de la mañana, recordando al Nahual Carlos y recordando también a un gran y querido amigo, Arturo Gutiérrez, de la Sierra Rarámuri. Me quedé pensando, me quedé sintiendo. ¿Habrás sido tú Arturo Gutiérrez? Un gran abrazo para ti que escuchas la guía del Espíritu. Gracias, caminante, caminante de la Madre Tierra, caminante de la conciencia.